Las siglas ETA significan Euskadi Ta Askatasuna, al español País Vasco y Libertad. Esta fue una organización del terror nacionalista vasca que proclamaba independencia con tendencias socialistas y, en sus propias palabras, revolucionarias. Durante sus 60 años de historia, desde 1958 hasta el 2 de mayo de 2018, cuando se dio a conocer una carta de ETA remitida a diversas organizaciones fechada el 16 de abril del mismo año, en la que comunicaba su decisión de disolver completamente todas sus estructuras y daba por terminada su iniciativa política. La historia de ETA está manchada de sangre, tanto de inocentes como de culpables. Es una historia bastante grande que hirió a toda España por igual, pero hoy no hablaremos sobre el por qué y cuándo de la organización en España, sino el qué estaba haciendo ETA en México. En 2020, la periodista Anabel Hernández dijo que el atentado a Juan Camilo Muriño fue porque Calderón no cumplió un acuerdo con el Mayo Zambada, la aeronave Learjet 45, que había sido contratada por la Secretaría de Gobernación de México, se estrelló en la lateral de Reforma y Ferrocarril de Cuernavaca en Ciudad de México, provocando la muerte de 7 transeúntes que pasaban por el lugar. La versión que yo tuve en su momento es que incluso el propio Felipe Calderón le dijo a los familiares de Muriño que había sido un ataque orquestado por el crimen organizado. El rey Zambada, el hermano del Mayo Zambada, es detenido en la Ciudad de México por un grupo de la entonces Agencia Federal de Investigaciones que ya no estaba apoyando protegiendo al Chapo Guzmán, al Mayo Zambada, porque los había traicionado y se habían ido del lado del cártel de los Beltrán Leiva. En el contexto de la guerra contra el narco, el gobierno federal también estaba dividido. Una parte apoyaba al cártel de Sinaloa y la otra a la organización Beltrán Leiva. La versión que dieron las autoridades sobre el accidente aéreo fue que ambos pilotos carecían de la formación suficiente para manejar la aeronave y que el accidente ocurrió por una serie de errores. Pero, ¿y la ETA? El avionazo en que murió Juan Camilo Muriño, entonces secretario de gobierno de Felipe Calderón, desató numerosas líneas de investigación por la hoy extinta Procuraduría General de la República. Entre ellas, un ataque de ETA, el narcotráfico o incluso un ritual satánico. La PGR desarrolló un expediente de más de 10,000 páginas sobre el caso. Una de las primeras líneas de investigación fue que integrantes de la organización terrorista habían ejecutado el atentado. Incluso ellos así lo reconocieron por presuntas filtraciones de agentes de inteligencia mexicanos en la organización terrorista. Hay que recordar que Muriño nació en España y se naturalizó mexicano. El expediente también indica que se ignoraron 2 llamadas de amenaza a Muriño. Óscar Cadenas Llorente fue un integrante de ETA. Óscar evitó la justicia y se refugió en México, precisamente en el municipio de Toluca, en donde fue detenido e ingresado al penal federal de máxima seguridad, el Altiplano, hasta que fue extraditado a España, por su relación en homicidios y secuestros para dicha organización. Según el relato de hechos probados, Cadenas y otros 5 integrantes del comando Epar Jaicea, José Ignacio Echevarría Pascual, Miren Maitene Sagastume Arrieta, José Arismendi Oyarzabal, Sergio García Raskin e Ignacio Cañas Cartón, decidieron realizar un ataque contra alguna persona del barrio de Loyola. Con este fin, Cañas Cartón y García Raskin eligieron a una persona a la que realizaron seguimientos y que resultó ser José Ignacio Lago San Juan, del que averiguaron el lugar donde vivía y que utilizaba habitualmente en sus desplazamientos un Seat Panda. Una vez localizado el vehículo de Lago San Juan, Echevarría Pascual y Sagastume Arrieta colocaron un artefacto explosivo en el Seat mientras Cadenas esperaba en un coche para facilitar la huida. Durante años, las autoridades internacionales cazaron a todos aquellos involucrados en este grupo, y fue en México donde algunos encontraron refugio. Óscar Cadenas Llorente fue señalado de asesinar a Ignacio Urrutia, capitán de infantería del ejército español, en junio de 1990, y además estuvo relacionado en el secuestro de un empresario llamado José María Aldaya, en mayo de 1995. Los registros señalan que Óscar Cadenas, al ser buscado en España en 1992, decidió salir del país y refugiarse en Francia. Sin embargo, ante la presión de búsqueda en Europa, tomó la decisión de viajar a México, en donde ingresó como turista y posteriormente intentó hacer su vida. Se instaló en la capital del Estado de México, en donde incluso abrió una peluquería con una mujer llamada Enedina, pero al no tener éxito optó por trabajar en una fábrica en el entonces Distrito Federal. Tras 4 años de permanecer tras las rejas, Cadenas Llorente fue extraditado a España en el año 2000 y en 2001 recibió sentencia de 36 años de prisión por el asesinato de José Ignacio Lago San Juan. En febrero del año 2000, esposado, fue entregado a las escalerillas del avión por funcionarios de la Policía de México a miembros del Cuerpo Nacional de Policía de la Comisaría de Barajas, donde funcionarios de la Audiencia Nacional le leyeron sus derechos y los cargos.
En su momento, la llamada Operación Donosti generó polémica en la sociedad mexicana, pues suponía la intervención de fuerzas de seguridad extranjeras, en este caso, españolas. La averiguación previa del caso al que tuvo acceso el medio archivero señaló que el expediente se encuentra como información clasificada y guardado bajo llave. La Operación Donosti, ejecutada en 2003, tuvo como resultado a 6 vascos y 3 mexicanos detenidos. José Luis Santiago Vasconcelos, en ese entonces titular de la Unidad Especializada contra la Delincuencia Organizada, informó en conferencia de prensa que en México se aseguraron inicialmente 7 cuentas bancarias, en las cuales se encontraron depositados $90,000, así como manuales de operación de ETA y documentos diversos vinculados con esa organización. A los españoles detenidos se les acusó de haber participado en actos terroristas durante los años 80. El mexicano Noé Camarillo Cantú falsificaba documentos para los españoles, además de que junto con Pedro Ulises Castro y María del Pilar Sosa, hacía transferencias a cuentas de bancos mexicanos para ocultar el origen y destino del dinero que la dirigencia de ETA enviaba desde Francia. Refirió que esta presunta célula de ETA estaba conformada por españoles que huyeron de su país para evadir la acción de la justicia, como consecuencia de su participación en esa organización, y ya en México se agruparon en el denominado colectivo de refugiados. Se aseguró que la operación de esta célula en el aparato logístico de falsificación y operatividad financiera tenía como propósito obtener recursos para la realización de actos terroristas, además de proveer de documentación ilícita a los integrantes que huyeron a América y específicamente a México, para desarrollar sus actividades ilícitas en forma encubierta. La Operación Donosti detuvo a los vascos y mexicanos en Quintana Roo, Oaxaca, Puebla, Estado de México y Nuevo León. Juan Jesús Narváez Goñi, alias Pajas, e Itziar Alberdi Uranga fueron detenidos por el CISEN en colaboración con autoridades españolas en 2014 en Puerto Vallarta. Llevaban 22 años prófugos. Se trataba de 2 de los terroristas de ETA buscados por la justicia con un mayor número de crímenes a sus espaldas, pues participaron en al menos 18 asesinatos. En 1990, estos 2 terroristas se incorporan a la estructura del grupo Ecaitz, conformado por pistoleros a sueldo de la organización y bajo la dirección del veterano terrorista José Luis Urruzolo Sistiaga. El grupo terrorista tenía como objetivos atentar en la costa mediterránea para intentar boicotear los Juegos Olímpicos de Barcelona en 1992, hasta la desarticulación del grupo etarra por parte de las fuerzas de seguridad del Estado el 21 de marzo de 1992. Realizaron numerosos atentados con explosivos y armas de fuego, acabando con la vida de 18 personas y dejando numerosos heridos de diversa gravedad. El grupo etarra consiguió tener infraestructura en Barcelona, Tarragona, Zaragoza y Valencia. La historia de Goñi e Itziar en México es muy interesante. La captura de estos 2 se llevó a cabo gracias a un agente del CISEN que llamaremos Mendoza, que por una clase de yoga casualmente se había hecho amigo de los 2 etarras. Llevaba bastante rato asistiendo a la clase de yoga en la que estaba Itziar Alberdi. Unas sesiones de meditación y un video en YouTube bastaron para acabar con 22 años de clandestinidad en México de los miembros de ETA más sanguinarios, reclamados por la justicia española hasta entonces como los terroristas con mayor número de asesinatos cometidos. En diciembre de 2012, varios compañeros de uno de los hijos de los etarras entrevistaron a Itziar para un trabajo escolar sobre una persona que admirasen. La mujer se presentaba como una escultora apasionada y hablaba de su origen español. Los adolescentes subieron la grabación a YouTube. El operativo para su detención se organizó en apenas una semana. Una vez localizados como los teníamos, era muy fácil. Uno piensa que es como en las películas, pero en realidad es más tranquilo, señala Mendoza, quien durante esos días estuvo incrédulo. Sé que cometieron delitos, asesinatos, pero cualquier persona tiene derecho a rehacer su vida. Hubiese preferido no conocerlos nunca para no cargar con ese peso. Aún así, antepuso su profesionalidad a sus sentimientos. Desde las 8 de la noche del sábado 15 de febrero de 2014, 6 patrullas se ubicaron en los caminos aledaños a las juntas y los veranos, una idílica zona campestre donde los etarras habían organizado un retiro espiritual con sus alumnos, a unos 25 kilómetros de Puerto Vallarta, donde residían. Se trata de una zona boscosa, a veces utilizada como ruta del narco, así que tuvimos que esperar a despejar el área, cuenta Mendoza. Yo estaba en el cuartel porque ya me conocían y no podían identificarme. A las 11 de la noche, el propio Mendoza dio por teléfono la orden de ejecutar el arresto. Una veintena de efectivos del organismo de inteligencia mexicano, el ejército, la fiscalía y la Policía Nacional Española irrumpieron armados en la sesión grupal de meditación que guiaba el matrimonio vasco. Fue un operativo aparatoso, pero nada del otro mundo porque la pareja de hecho ni siquiera portaba armas. Los 2 miembros de ETA opusieron resistencia durante la detención hasta que uno de los agentes mexicanos les dijo: van a estar tranquilos de ahorita en adelante y hasta llegar a España.
Tengo aquí los números de teléfono de sus hijos. Si no se comportan, bastará un botón para que ahora mismo tengan información de la mentira en la que han crecido durante toda su vida, sobre quiénes son sus padres y los delitos que cometieron. Y aquí terminó toda la tranquila vida que llevaban. Investigaciones en México contra ETA siguen abiertas, sobre todo lo que tiene que ver con cuentas bancarias. Sin embargo, archivos de la Operación Donosti siguen bajo llave y de las actividades de ETA en México solo conocemos la punta del iceberg. Este fue un video más en su canal Gabs Lifestyle. Nos vemos el próximo jueves.